Y como todos los martes y también los jueves, vamos a escuchar el comentario de René Delgado. René, ¿cómo estás? Pascal, bien, esperando que tú también, y igual que los radioescuchas y televidentes, Pascal. Pascal, pues fíjate que ayer pensaba que si la crisis sanitaria con su funesta y triste expresión sigue el problema económico que ya toca la puerta y a el desencuentro político que desde ya se advierte entre actores y factores de poder aquí en México, quizá falte añadir un agregado a ese problema. Y ese agregado lleva por nombre el de Donald Trump, Pascal. ¿Por qué? ¿Por qué decir esto, Pascal? El señalamiento de ayer del mandatario estadounidense, acusando que México experimenta grandes problemas con el coronavirus, me parece que puede anticipar un recurso electoral que Trump no dudará en utilizar para resañar su muy alicaída popularidad de cara a su eventual y creo que remota reelección en Estados Unidos. El señalamiento es la clásica expresión de quien ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Aunque todo indica que en el rejuego o el absurdo, el candidato republicano a la reelección pretende obtener alguna ganancia de este señalamiento que ha hecho. Hablar del problema que aquí tenemos y que es innegable con el COVID-19, sin advertir su efecto en Estados Unidos, que tiene más de 1 millón de contagios, 70,000 fallecidos y la caída de la economía entre 6 y 7 puntos, hace pensar en una maniobra distractiva, Pascal, para no rendir cuentas del pésimo manejo de la crisis sanitaria allá en el norte y tratar de revertir el efecto nocivo de esa circunstancia sobre la eventual reelección de Trump. Vincular la crisis sanitaria de México con la importancia de construir el muro en la frontera y de ese supuesto modo impedir que los migrantes expandan aún más la epidemia en Estados Unidos, habla no de un acto preventivo, sino de un acto desesperado por buscar la reelección. Visto desde luego, Pascal, cómo se ha venido abajo la popularidad que traía Donald Trump. Y a la vez incurre en una contradicción. De la contradicción ya hablaré unos minutos más adelante, Pascal. Pero lo cierto es que hoy el presidente Trump pretende ocultar cómo desde el inicio de la pandemia hasta ahora no le ha prestado la debida atención a esa amenaza sanitaria. Una y otra vez ignoró el peligro derivado del virus, haciendo comentarios absurdos en extremo. Primero, según él, se trataba de un simple engaño. Luego llegó a expresar que con la elevación de la temperatura el problema desaparecería. Y muy recientemente, y en el colmo del absurdo, llegó a sugerir, Pascal, que para acabar con el virus había que inyectarse o ingerir algún tipo de desinfectante, hecho que provocó incluso centenares de intoxicaciones. Hoy en Estados Unidos tiene la cifra más alta de muertos y un problema económico que arroja la pérdida de 32 millones de empleos. Con un cuadro tan desastroso como ese, es evidente que la preferencia electoral por Trump se ha venido abajo y faltando apenas 6 meses para ir a las urnas, es evidente que el candidato republicano retomará las banderas que le han granjeado simpatía entre sus seguidores y desde luego entre ellas está la de frenar la migración hacia aquel país y construir el muro en la frontera que sin duda le ha resultado electoralmente rentable en extremo. El punto es, Pascal, si con un cuadro económico y social tan complicado como el que afronta Estados Unidos, esas banderas serán suficientes para rehabilitar la imagen del hoy candidato. Lo curioso, y aquí es donde viene la contradicción, lo curioso del asunto es que hay una contradicción justamente en ese discurso de Trump. Por un lado, el mandatario junto con otros actores y incluso instituciones políticas de Estados Unidos presiona para que México abra y declare actividades esenciales, las relacionadas con la cadena de producción en la industria militar, la aérea y la automotriz. Pero por otro lado, asegura que México experimenta serios problemas con la epidemia. Si ese pronunciamiento no fuera electoral,
Por descontado se daría que ante esa situación difícilmente México va a anticipar o va a regresar al reinicio de las actividades económicas relacionadas con la economía estadounidense. Y ahí es donde en esa contradicción se deja ver la preocupación de Trump en relación con su reelección y desde luego la tentación de retomar a México como el punching bag o la piñata de su propia desesperación. De ahí, Pascal, que a la crisis sanitaria, económica, política y social que vive hoy el país, no habrá que descartar que se sume el problema que representa Donald Trump en su situación. Pide reabrir la frontera a las mercancías y cerrarla a las personas y juega de ese modo a intentar ganar por partida doble, a temperar el gravísimo problema económico allá y a recuperar la base electoral que podría prolongar su estancia en la Casa Blanca, posibilidad que se ve cada vez más difícil, Pascal. René, y aquí cabe la pregunta, la relación personal que han establecido los presidentes López Obrador y Trump y de la que ambos hablan con frecuencia, ¿alcanzará para evitar ese golpeteo? No lo creo, Pascal, porque ahí sí ya estamos en un juego de poder donde primero tengo que estar en la Casa Blanca y después ver si es que me interesa cuáles podrían ser mis amigos. Ahí son intereses políticos de primera orden, Pascal. No creo que la amistad contenga este golpeteo como tú dices. René, te agradezco mucho, como siempre. Te mando un fuerte abrazo. Otro de vuelta, Pascal. Gracias. Ahí tiene usted el comentario de René Delgado. Lo puede usted escuchar aquí martes y jueves para fortuna nuestra.